Las puertas del alma son realidades invisibles que, aunque no se ven con los ojos físicos, determinan la atmósfera espiritual en la que una persona vive. Desde tiempos antiguos, los profetas hablaron de ojos, oídos, boca y cuerpo como accesos que pueden abrirse a la luz de Dios o a las tinieblas del enemigo. Cada decisión, cada palabra, cada acto tiene el poder de mover cerraduras invisibles que permiten la entrada de bendición o de opresión. La Escritura dice que el ojo es la lámpara del cuerpo, y si el ojo está limpio, todo el cuerpo será lleno de luz. Pero si el ojo está en tinieblas, ¿cuán grandes serán esas tinieblas? Este principio revela que lo que permitimos entrar por nuestra vista puede llenar de claridad o de oscuridad todo nuestro interior. Las puertas no se abren de golpe, la mayoría de las veces se entreabren en lo cotidiano. Una conversación que alimenta la envidia, una música que despierta deseos impuros, una caricia fuera de lugar, una palabra dicha sin amor. Todo esto va creando rendijas por donde se cuelan fuerzas que roban la paz. Lo espiritual no se limita al templo ni al domingo. Está presente en la cama, en la sala, en la televisión encendida por la noche. Por eso muchos sienten un peso extraño en su casa, un silencio que oprime, una soledad que no se calma con compañía. Lo que ocurre es que ciertas puertas quedaron abiertas sin darse cuenta. Cuando se trata de sexualidad, la intensidad es mayor. El cuerpo fue creado como templo, lugar de unión entre lo humano y lo divino. Cuando se usa fuera del diseño de Dios, no solo se daña la salud emocional, también se activa una legalidad espiritual. Es como entregar una llave al enemigo para que entre y permanezca. Por eso tantas personas, aún después de años, cargan con culpas, recuerdos, heridas que vuelven una y otra vez. No es solo memoria psicológica, es un vínculo que sigue respirando porque la puerta nunca se cerró. Imagina tu alma como una casa con varias habitaciones. Algunas están llenas de luz, con ventanas abiertas al sol, pero otras permanecen con puertas entreabiertas, donde el polvo y la humedad se acumulan. Si no se cierran ni se limpian, esas habitaciones terminan contaminando todo el ambiente. Así sucede con los accesos espirituales. Lo que no atendemos en un área se filtra en todas las demás. El propósito de esta enseñanza no es condenar, sino iluminar. Dios no muestra las grietas para humillarnos, sino para restaurar. Si hoy reconoces que en tu vida hay puertas abiertas, significa que todavía estás a tiempo de cerrarlas. Ninguna rendija es demasiado antigua ni demasiado grande para que la sangre de Cristo no pueda sellarla. El enemigo solo ocupa el espacio que le es entregado. Cuando la puerta se cierra con arrepentimiento y verdad, debe salir. La pregunta entonces es inevitable. ¿Qué has permitido entrar en tu alma sin darte cuenta? El sexo nunca fue diseñado por Dios como un simple acto biológico. Desde el inicio, en el huerto, el Creador lo concibió como una unión sagrada, una comunión de cuerpos y de almas dentro de un pacto eterno. La Escritura declara que los dos serán una sola carne, lo que significa mucho más que cercanía física. Implica una fusión espiritual que deja marcas profundas en la identidad de cada persona. Por eso, cada relación sexual genera lazos invisibles que no se rompen con la distancia ni con el paso del tiempo. Estos lazos, conocidos como ataduras del alma, pueden ser fuente de gozo y plenitud dentro del matrimonio, pero también pueden convertirse en cadenas dolorosas cuando se forjan fuera del diseño divino. El enemigo sabe el poder que se desata en la intimidad, por eso ha trabajado incansablemente en distorsionarla. Lo que fue creado como altar de amor se ha convertido en campo de batalla. Hoy, millones viven atados a recuerdos, imágenes, personas con las que se unieron de manera equivocada. Y esa atadura invisible, aunque se intente olvidar o reemplazar, sigue jalando el corazón, generando confusión, vacío, adicción o culpa. Cuando la sexualidad se saca del marco sagrado, no se queda en lo físico, se convierte en una puerta espiritual. Observa cómo la cultura moderna trivializa el sexo. Se le presenta como diversión sin consecuencias, como pasatiempo. Pero la realidad espiritual es otra.
Cada acto abre una rendija que permite la entrada de fuerzas de lujuria, soledad, depresión o engaño. Muchas veces alguien se pregunta por qué lucha con pensamientos oscuros, por qué no logra estabilidad en sus relaciones, o por qué siente un peso extraño después de encuentros íntimos. La respuesta es clara. Hay puertas abiertas por medio de la sexualidad desordenada. Dios, sin embargo, no creó el sexo para ser carga, sino bendición. Dentro del pacto, se convierte en escudo, en unión que fortalece la fe y protege a la familia. Fuera de él, se convierte en grieta por donde se filtra la ruina. Por eso el apóstol advierte: huid de la fornicación, porque todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. No se trata de un mandato arbitrario, sino de una advertencia amorosa. Lo que parece placer temporal puede convertirse en cadena espiritual de por vida. Reflexiona por un momento en tu historia personal. ¿Cuál fue tu primera experiencia sexual? ¿Con qué emociones estuvo marcada? ¿Hubo amor, compromiso, pacto, o hubo miedo, presión, curiosidad, pecado? Esas memorias no solo quedaron en tu mente, quedaron impresas en tu alma. Y si no han sido sanadas ni consagradas, todavía siguen hablando en tu interior. Así como un altar puede quedar contaminado por ofrendas extrañas, así también el cuerpo puede quedar marcado por actos fuera del diseño de Dios. Y cuando esto ocurre, el alma queda dividida, fragmentada, incapaz de entregarse plenamente a una sola persona. Aquí es donde aparece el primer pecado que abre una de las puertas más comunes: la fornicación. La fornicación, entendida como relaciones sexuales fuera del matrimonio, ha sido uno de los pecados más comunes en todas las generaciones. La sociedad la pinta como algo normal, incluso necesario para experimentar y conocer, pero la palabra de Dios la señala como una de las principales causas de contaminación del alma. El apóstol Pablo advierte que el que se une con una ramera, se hace un solo cuerpo con ella, porque los dos serán una sola carne. Este principio es profundo. Cada encuentro sexual deja un lazo, un hilo invisible que ata a dos almas aunque nunca más se vuelvan a ver. El problema es que esas ataduras no se rompen cuando se termina la relación. Permanecen en el espíritu, trayendo recuerdos, emociones y hasta conductas que se repiten una y otra vez. Por eso muchas personas que han tenido múltiples parejas sexuales experimentan fragmentación interior. Sienten que su corazón no pertenece completamente a nadie, que no logran estabilidad emocional ni espiritual. Es como si una parte de su alma hubiera quedado en cada encuentro pasado. Esa división no solo debilita la identidad, también abre puertas a espíritus de confusión, lujuria y vacío. La fornicación también trae consigo sentimientos de culpa, vergüenza y rechazo. Al principio puede parecer emocionante, pero después deja un eco de soledad. Ese vacío se intenta llenar con nuevas relaciones, con entretenimiento, con excesos, pero ninguna cosa logra sanar lo que está roto en el interior. Porque lo que está dañado no es solo el corazón, es el alma misma que quedó dividida. En la Biblia encontramos ejemplos claros. El rey Salomón, a pesar de haber recibido sabiduría extraordinaria, se desvió por sus múltiples uniones fuera del pacto divino. Su corazón fue arrastrado hacia otros dioses y el reino terminó debilitado. Lo que parecía placer se transformó en ruina. De la misma manera, cada relación fuera del matrimonio actualiza ese mismo principio. Lo que comienza como atracción puede convertirse en cadena que arrastra generaciones. Las señales de haber abierto esta puerta son claras. Incapacidad de mantener fidelidad, pensamientos recurrentes hacia personas del pasado, sueños cargados de imágenes sexuales, sensación de que algo falta incluso estando en una relación estable. Todo esto indica que el alma necesita sanidad. Pero no todo está perdido. El poder de Cristo es mayor que cualquier pecado. Aun cuando alguien haya tenido decenas de relaciones, el Señor es capaz de restaurar, de reunir las piezas fragmentadas y devolver la plenitud. El arrepentimiento sincero, acompañado de una renuncia verbal, tiene la fuerza de cortar esas ataduras.
El Espíritu Santo obra como fuego que limpia, como aceite que sana, como agua que refresca. Hoy es el día para detenerse y examinar la vida. ¿Ha habido puertas abiertas por fornicación? ¿Hay recuerdos que todavía atan? Si la respuesta es sí, no es motivo de condena, sino de esperanza. Dios muestra las grietas no para acusar, sino para restaurar. La invitación es a reconocer, confesar y cerrar esa puerta para siempre, porque lo que sigue en el camino es aún más delicado. El pecado del adulterio, que no solo afecta al individuo, sino a toda la casa. El adulterio es una de las puertas más dolorosas que un ser humano puede abrir en el mundo espiritual. No se trata solamente de una traición entre dos personas, sino de la ruptura de un pacto sagrado delante de Dios. Cuando un matrimonio se consagra en el altar, se sella una unión espiritual que el cielo reconoce. Romper esa unión mediante el adulterio no solo hiere el corazón de la pareja, también abre brechas en toda la familia y en las generaciones que vienen detrás. En la Escritura encontramos un ejemplo fuerte. David, el rey escogido por Dios, cayó en adulterio con Betsabé. Ese acto trajo consecuencias graves. Aunque David se arrepintió y halló perdón, su casa quedó marcada por conflictos, muerte y división. Lo que parecía un pecado privado terminó afectando a toda una dinastía. Así ocurre también hoy. El adulterio jamás queda en secreto, porque lo espiritual siempre se manifiesta en lo visible tarde o temprano. Las marcas que deja este pecado son profundas. Los hijos crecen con resentimiento, inseguridad o rebeldía. La persona infiel queda atrapada en ciclos de culpa y desconfianza. La familia entera carga un ambiente de sospecha y dolor. Además, espiritualmente se abre la puerta a espíritus de división, mentira y ruina. Lo que antes era un hogar fuerte, se convierte en campo de batalla donde reina el silencio, los reproches y la desconfianza. El adulterio también genera maldiciones generacionales. Muchas veces, los hijos repiten los patrones de infidelidad que vieron en casa. No porque lo deseen conscientemente, sino porque el pecado abre una legalidad espiritual que se transmite como herencia oscura. Es como una cadena invisible que ata a toda la descendencia, hasta que alguien decide romperla en el nombre de Cristo. En lo personal, quienes han caído en adulterio suelen experimentar una lucha interior constante. Por un lado, buscan justificar sus actos. Por otro, sienten un peso en la conciencia que no los deja en paz. Esa división interna es una señal clara de que la puerta está abierta y que el enemigo tiene acceso. No importa cuánto se disfrace con placer momentáneo, tarde o temprano se convierte en ruina. Pero Dios, que es rico en misericordia, siempre ofrece restauración. El camino comienza con un arrepentimiento genuino, reconociendo la falta no solo delante del cónyuge, sino delante de Dios. Después, es necesario cortar toda relación ilícita y pedir al Espíritu Santo que limpie el corazón y restaure la confianza perdida. Aunque el proceso puede ser largo y doloroso, la gracia de Cristo es suficiente para sanar lo que el pecado destruyó. Si hoy sientes que en tu vida o en tu familia hay marcas de adulterio, no cierres los oídos a esta verdad. Es posible levantar un nuevo altar, donde el pacto sea renovado con lágrimas y con fe. Dios no desprecia un corazón quebrantado, y aunque las consecuencias del pecado sean reales, su poder es mayor para dar un nuevo comienzo. Así como el adulterio deja heridas abiertas en la familia, existe otro pecado que, aunque muchos consideran inofensivo, abre una puerta silenciosa y peligrosa: la pornografía. La pornografía es una de las trampas más extendidas de este tiempo. Muchos la consideran un entretenimiento privado, algo que no hace daño a nadie porque se consume en secreto. Sin embargo, espiritualmente es una de las puertas más peligrosas, porque contamina directamente los ojos, y los ojos son la lámpara del cuerpo. Lo que se mira repetidamente queda grabado no solo en la mente, sino también en el alma, y desde allí comienza a influir en pensamientos, deseos y comportamientos. Cada imagen consumida es como una semilla que se planta en el corazón.
esa semilla germina en forma de fantasías, adicciones y distorsiones sobre lo que es el amor verdadero. Poco a poco, la persona pierde la capacidad de ver a otros con pureza, porque la mente está programada para asociar la intimidad con placer egoísta y no con entrega genuina. La pornografía crea una realidad paralela donde el cuerpo se convierte en objeto y no en templo, abriendo la puerta a espíritus de lujuria, obsesión y engaño. Una de las consecuencias más comunes es la incapacidad de disfrutar relaciones sanas. Muchos matrimonios se ven destruidos porque uno de los cónyuges lleva en su interior imágenes que lo comparan todo con la ficción pornográfica. Esto produce frustración, frialdad y deseos insaciables que nunca se satisfacen. Espiritualmente, el hogar comienza a llenarse de una atmósfera pesada, donde la presencia de Dios parece ausente y el enemigo gana terreno. La pornografía también afecta la vida de oración y de fe. Quien la consume con frecuencia siente vergüenza delante de Dios y empieza a alejarse de la comunión espiritual. Ese ciclo de culpa y secreto se convierte en un círculo vicioso. Se cae una y otra vez, se promete dejarlo, pero al poco tiempo se regresa. Esa dinámica es señal clara de atadura, una cadena que solo puede romperse con la ayuda del Espíritu Santo. Las señales de que esta puerta está abierta son evidentes. Pensamientos contaminados al ver personas en la vida real, dificultad para concentrarse en la oración, pérdida de sensibilidad espiritual y sensación de vacío después de consumir contenido. Aunque parece que solo se trata de imágenes en una pantalla, en el mundo espiritual esas imágenes funcionan como ofrendas en un altar extraño que alimenta a demonios de impureza. Pero la buena noticia es que existe sanidad. Cristo declaró que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad comienza cuando se reconoce la adicción, se confiesa el pecado y se pide ayuda. El Espíritu Santo limpia la mente como un río que borra las huellas de las imágenes pasadas. Además, la disciplina espiritual, como la oración constante y la lectura de la palabra, fortalece la mente para no volver a caer. Hoy es el momento de cerrar esa puerta. Unge tus ojos espiritualmente pidiendo que el Señor los haga ver con pureza. Haz un pacto nuevo con tus sentidos, dedicándolos como instrumentos de santidad, porque lo que entra por los ojos termina gobernando el corazón, y de lo que abunda el corazón, habla la boca y se dirige la vida. Así como la pornografía corrompe desde lo oculto, existe otro hábito que suele considerarse privado e inofensivo, pero que también abre puertas de esclavitud: la masturbación. La masturbación es un tema que muchos prefieren evitar, porque se considera un asunto privado y sin consecuencias. Sin embargo, en el mundo espiritual no existen actos ocultos. Todo lo que se hace con el cuerpo afecta directamente el alma, y lo que se repite con frecuencia se convierte en una puerta abierta. Aunque la cultura moderna la normaliza como una forma de liberar tensión o conocerse a sí mismo, la verdad es que detrás de ese hábito se esconde un ciclo de soledad, opresión y vacío. Este pecado suele comenzar en la adolescencia, cuando las emociones y la curiosidad se mezclan con la falta de guía espiritual. Lo que al inicio parece un descubrimiento inofensivo, se convierte en una práctica repetitiva que termina esclavizando. La masturbación alimenta la imaginación con imágenes de lujuria, muchas veces tomadas de la pornografía, y esa unión entre fantasía y acto físico crea un lazo espiritual difícil de romper. No se trata solamente de placer corporal, se establece un pacto inconsciente con espíritus de impureza que reclaman derechos sobre la vida de la persona. Quien cae en este hábito a menudo experimenta sentimientos contradictorios. Por un lado, busca alivio en la práctica. Por otro, queda con un peso de culpa y vergüenza que lo persigue. Esa oscilación entre placer y remordimiento debilita la identidad espiritual y produce un ciclo de autoacusación. Muchos se sienten indignos de acercarse a Dios, de orar o de participar en la vida de fe, porque creen que su pecado secreto los hace hipócritas. Esa es una de las mentiras más fuertes del enemigo: aislar al creyente para que nunca busque ayuda ni reciba perdón.
La masturbación también abre puertas a otros pecados. Una persona que no logra vencerla con el tiempo suele buscar estímulos más intensos, como la pornografía o incluso prácticas sexuales distorsionadas. Es un terreno donde la lujuria se fortalece y demanda más alimento. Espiritualmente, es como encender una fogata que cada día consume más leña hasta que termina incendiando toda la casa. Pero más allá del acto físico, el problema de raíz es la soledad. Muchas personas se masturban no por deseo puro, sino por ansiedad, tristeza o vacío emocional. Usan el cuerpo como un analgésico para calmar lo que en realidad es una herida del alma. Allí es donde la compasión de Dios se hace evidente. Él no solo quiere corregir el acto, quiere sanar la raíz. Cristo no vino a condenar, sino a restaurar a quienes están cargados y trabajados. La salida existe. La primera clave es reconocer el ciclo y confesarlo. No es un tema que deba esconderse eternamente, sino que debe exponerse a la luz de Dios. Luego, es necesario sustituir el hábito. Donde antes había soledad, llenar ese tiempo con oración, lectura o alabanza. El Espíritu Santo puede transformar la energía desviada en pasión por las cosas de Dios. Este pecado silencioso demuestra que incluso lo que se hace en la intimidad puede convertirse en cadena. Y así como la masturbación abre puertas de opresión personal, hay otras prácticas que afectan profundamente la identidad, como lo veremos en el siguiente capítulo, sobre la homosexualidad. La homosexualidad es un tema delicado que toca fibras profundas, tanto emocionales como espirituales. Muchos la ven únicamente desde un ángulo social o cultural, pero en la perspectiva bíblica, se trata de una puerta que puede abrir ataduras espirituales difíciles de percibir. No se habla de esto para condenar, sino para iluminar con verdad y compasión. La Escritura enseña que el cuerpo fue diseñado como templo y que la unión sexual tiene un propósito específico dentro del pacto divino. Cuando se desvía ese diseño, se genera una grieta por donde el enemigo gana acceso. Es importante reconocer que detrás de muchas experiencias homosexuales hay historias de dolor. Algunos vivieron abuso en la infancia, otros crecieron en hogares donde faltó la figura paterna o materna, y otros fueron rechazados por su identidad desde temprana edad. Esas heridas se convierten en puertas abiertas, y el enemigo las aprovecha para sembrar confusión en el corazón. Así, lo que comenzó como carencia emocional se transforma en inclinación sexual. El problema no es solamente físico, es un reflejo de vacíos del alma que claman por sanidad. La homosexualidad también produce ataduras de identidad. La persona comienza a definirse por su deseo, creyendo que esa inclinación es toda su verdad. Sin embargo, la palabra enseña que nuestra verdadera identidad está en Cristo, no en nuestras pasiones. Cuando alguien abraza una identidad basada en la confusión, su destino espiritual queda distorsionado. Esa atadura puede manifestarse en soledad crónica, dificultad para establecer relaciones estables y una lucha interior constante entre lo que se siente y lo que se sabe que es correcto. No podemos ignorar que la cultura actual normaliza y celebra lo que Dios advierte como peligro. Esto genera más confusión, porque quien quiere salir de esa vida es señalado, y quien permanece en ella es aplaudido. Pero la verdad espiritual permanece. Abrir esa puerta deja entrar espíritus de rechazo, depresión y engaño. Es por eso que muchos, aun rodeados de amigos, confiesan sentirse vacíos por dentro. El camino hacia la libertad no es fácil, pero es posible. Hay testimonios de hombres y mujeres que, después de años de vivir bajo esa práctica, encontraron en Cristo restauración completa. La clave estuvo en entregar sus heridas a Dios, en reconocer la raíz de su dolor y permitir que el Espíritu Santo limpiara su identidad. No se trata solo de cambiar un comportamiento, sino de sanar el corazón que fue lastimado. Jesús nunca rechazó al pecador, pero siempre lo llamó a un cambio. Así como le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, «Vete y no peques más», también hoy dice, «Tu pasado no determina tu futuro».
Nadie está condenado a vivir bajo cadenas que Cristo ya rompió en la cruz. Así como la homosexualidad refleja heridas en la identidad, también hay otro pecado sexual que abre puertas aunque la persona no lo haya buscado: el abuso. Ese es el tema doloroso que exploraremos en el siguiente capítulo. El abuso sexual es una de las heridas más profundas que un ser humano puede cargar. A diferencia de otros pecados, en este caso la persona no siempre elige abrir la puerta. Muchas veces es víctima de la maldad de otros. Sin embargo, el trauma que queda en el alma se convierte en una grieta espiritual que el enemigo aprovecha para sembrar miedo, vergüenza y desconfianza. Lo que comenzó como un acto de violencia física deja cicatrices invisibles que acompañan a la persona durante años, a veces durante toda la vida, si no son entregadas a Dios para ser sanadas. El abuso deja marcas emocionales claras: dificultad para confiar en los demás, rechazo hacia el propio cuerpo, problemas para establecer relaciones saludables. La víctima se siente sucia, culpable, como si hubiera provocado lo que sufrió. Esa mentira del enemigo es una de las cadenas más crueles, porque convierte a la víctima en prisionera de una culpa que no le corresponde. En el mundo espiritual, esa confusión abre la puerta a espíritus de tristeza, autodesprecio y aislamiento. Muchas personas abusadas en su niñez o juventud crecen con un peso inexplicable en el corazón. Aunque logran estudiar, trabajar y formar una familia, en lo profundo arrastran una sensación de vacío y de falta de valor. Ese dolor no desaparece por ignorarlo ni por el paso del tiempo. Es como una herida que sangra en silencio, recordando constantemente que algo quedó roto. La Biblia muestra que Dios siempre se inclina hacia los quebrantados. Jesús declaró que vino a sanar a los quebrantados de corazón y a dar libertad a los cautivos. Eso significa que no importa cuán profundo sea el dolor, hay una salida de restauración. El abuso no define el destino de una persona, y mucho menos la condena a vivir bajo cadenas espirituales eternas. Lo que el enemigo usó para destruir, Dios puede transformarlo en testimonio de victoria. La sanidad comienza con un paso de fe: reconocer el dolor y presentarlo delante de Dios. No se trata de justificar al agresor ni de olvidar lo sucedido, sino de permitir que Cristo entre en esa memoria y la limpie con su presencia. Orar sobre la herida, hablar con alguien de confianza y declarar que el abuso no determina la identidad son actos poderosos de liberación. El abuso sexual también puede abrir la puerta a pecados posteriores, como la promiscuidad, porque la persona busca inconscientemente sanar el vacío con más relaciones. Sin embargo, esa búsqueda solo multiplica las cadenas. Por eso es tan importante cerrar la puerta en el origen, permitiendo que la gracia de Dios restaure desde lo más profundo. Si este ha sido tu caso, escucha esta verdad. No eres culpable, no eres impuro, no eres indigno. Eres amado por Dios y llamado a vivir en libertad. La cruz de Cristo es suficiente para limpiar toda mancha, incluso aquellas que otros dejaron sobre ti. Después de comprender cómo el abuso puede abrir puertas en el alma, debemos mirar otro pecado que también genera ataduras invisibles: la promiscuidad, marcada por múltiples uniones sexuales que atan el destino de una persona. La promiscuidad es vista en muchos ambientes como libertad, como la posibilidad de vivir múltiples experiencias sin compromiso. Sin embargo, en el mundo espiritual es una de las trampas más destructivas, porque cada unión sexual fuera del pacto deja una marca en el alma. La Escritura enseña que los dos serán una sola carne, y cuando esa verdad se repite con varias personas, el corazón queda dividido en pedazos. Lo que parece placer pasajero se convierte en cadenas que atan la identidad, la mente y las emociones. Cada encuentro íntimo establece un lazo invisible conocido como pacto del alma. Estos pactos no se rompen cuando la relación termina, permanecen en el espíritu y se manifiestan en recuerdos persistentes, sueños perturbadores, o incluso en la incapacidad de entregarse plenamente a una nueva pareja. La promiscuidad, en vez de traer satisfacción, deja un vacío cada vez más grande, porque el alma queda fragmentada y contaminada. Espiritualmente,
La promiscuidad abre puertas a espíritus de confusión, celos, rivalidad y rechazo. Muchas personas que han vivido una vida desordenada en lo sexual confiesan sentirse constantemente insatisfechas, incapaces de hallar paz en sus relaciones. Es como si algo les faltara siempre, aunque lo busquen una y otra vez en diferentes rostros y cuerpos. El enemigo aprovecha ese ciclo para mantener a la persona esclava, haciéndole creer que nunca podrá salir de esa dinámica. Los efectos no se limitan al individuo. La promiscuidad también puede traer consecuencias a la familia. Hijos que crecen sin estabilidad, matrimonios que no prosperan, generaciones marcadas por la misma conducta. Todo esto ocurre porque las puertas abiertas no se cierran solas. Requieren un acto consciente de renuncia y de restauración. La cultura actual aplaude la promiscuidad bajo nombres como liberación o autenticidad. Sin embargo, lo que parece un derecho se convierte en una prisión invisible. La persona cree estar ejerciendo libertad, cuando en realidad está entregando sus llaves espirituales a fuerzas que la oprimen. Lo más doloroso es que, después de años, muchos miran atrás y se preguntan cómo llegaron a tal nivel de vacío. El camino de regreso existe. Se necesita reconocer que cada unión dejó un lazo, y pedir a Dios que corte esos pactos en el nombre de Jesús. Una oración de renuncia específica, mencionando las ataduras pasadas, tiene poder para liberar. Luego, es necesario consagrar el cuerpo como templo del Espíritu Santo, llenando el alma con nuevas disciplinas espirituales que fortalezcan la pureza. La promiscuidad es un ejemplo claro de cómo algo celebrado por el mundo puede ser ruina en lo espiritual, pero también es prueba de que la gracia de Dios alcanza hasta lo más profundo de la confusión. Nadie está demasiado lejos para ser restaurado. Habiendo recorrido estos 6 pecados anteriores y el peso que cada uno abre en el alma, llegamos al momento de hablar del 7º y último. ¿Cómo cerrar esas puertas para siempre mediante la liberación y la restauración espiritual? Llegamos al punto decisivo. ¿Cómo cerrar las puertas que han sido abiertas por los pecados sexuales? Hasta ahora, hemos visto cómo cada práctica deja grietas en el alma, cadenas que atan, y legalidades que el enemigo aprovecha. Pero la buena noticia es que ninguna puerta abierta es irreversible. En Cristo, todo acceso puede ser sellado y toda herida sanada. El proceso de restauración no es complicado, pero sí requiere sinceridad y decisión. El primer paso es el arrepentimiento. No se trata de sentir vergüenza solamente, sino de reconocer delante de Dios que lo que se hizo fue pecado. Arrepentirse significa darle la espalda al pasado y desear un cambio real. Cuando la persona confiesa con su boca y reconoce con su corazón, el cielo responde con perdón. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar incluso las manchas más profundas. El segundo paso es la renuncia. Aquí es necesario cortar verbalmente todo pacto generado por uniones sexuales pasadas. Se pueden mencionar nombres, recuerdos o situaciones específicas, declarando, en el nombre de Jesús, renuncio a este lazo y lo dejo sin poder sobre mi vida. Estas palabras son como llaves que cierran las puertas y quitan el derecho legal al enemigo. Aunque al inicio pueda parecer extraño, en lo espiritual tiene un impacto poderoso. El tercer paso es la consagración del cuerpo. Después de cerrar puertas, hay que dedicar nuevamente el templo al Espíritu Santo. Esto se logra con oración diaria, lectura de la palabra y actos simbólicos de pureza. Algunos eligen ungir su habitación, declarar versículos en voz alta o establecer rutinas de alabanza. Estas prácticas no son superstición, son recordatorios constantes de que el cuerpo y el hogar pertenecen a Dios. El resultado de este proceso es visible: paz interior, sueños limpios, relaciones restauradas y una nueva sensibilidad espiritual. Lo que antes era opresión se convierte en libertad. Lo que antes era culpa se transforma en gratitud. Lo que antes era miedo se convierte en confianza en el poder de Dios. Cierra tus ojos un momento y repite estas palabras. Señor Jesús, me arrepiento de todo pecado sexual. Renuncio a toda atadura pasada y cierro toda puerta abierta en mi vida.
Consagro mi cuerpo, mi mente y mi corazón como templo del Espíritu Santo. Declaro que soy libre por tu sangre y que a partir de hoy camino en pureza y verdad. Este sello de fe no solo rompe cadenas, también marca un nuevo comienzo. Porque no basta con cerrar las puertas. Es necesario caminar con la certeza de que tu alma es un altar y tu cuerpo, un lugar de la presencia divina. Así termina este recorrido por los 7 pecados sexuales que abren puertas a demonios. Lo que parecía imposible de sanar, Dios lo ha hecho posible en Cristo. Ahora la invitación es clara. Guarda tu alma, protege tu casa y vive en la libertad gloriosa de los hijos de Dios.